El feminismo, y para ser muy francos, toda la agenda woke, se está autodestruyendo, se están matando a sí mismos. Y peor aún, están destruyendo a largo plazo a la humanidad, a lo que hoy llamamos el mundo occidental. No es que destruya el mundo, pero sí va a destruir la cultura del mundo occidental. Y seguramente va a haber muchas personas que digan, qué bueno que muera el feminismo y que muera la agenda woke. Hoy decir que eres woke o progre para una persona con cerebro o ser de izquierda, pues es casi un insulto, es peor que insulten a tu madre. Pero las bases del feminismo y de la agenda woke son buenas. El tema es cómo lo han estado aplicando hoy en día. Es decir, llevamos 25, 30 años que dejamos el feminismo. Hoy vivimos en misandria y un matriarcado. Es decir, cualquier extremo es malo. Y lo mismo pasa con la agenda woke. Los ideales originales de esta agenda eran buenas. Era una justicia social real. Era la búsqueda de los derechos humanos, en donde todos seamos tratados por igual, socialmente, económicamente y la más importante, legalmente, por igual, sin importar tu religión, tu color y muy importante, tu sexo. Pero hoy en día, cuando las mujeres tienen más beneficios que los hombres, pues es misandria. El problema no es el feminismo, es que no conozcamos las palabras correctas. En este capítulo me encantaría que pudiéramos ver por qué se están autodestruyendo. Hola, bienvenido, yo soy Manu y esto es El Masculinista en Misandria. Evidentemente en el caso del feminismo hay varias cuestiones que están destruyendo a la mujer y al feminismo mismo, pero me gustaría que nos enfocáramos en 4 temas grandes. Uno es la parte de educación, la parte de cárcel, que evidentemente va de la mano con leyes, la familia, la destrucción de la familia, incluyendo el tema del aborto, y todo el tema laboral. A ver, en el tema de educación, posiblemente ustedes no lo sepan, pero la idea feminista es que todas las mujeres sean las que tengan poder. Ese es el objetivo a largo plazo y lo están realizando a través de la educación. Hace 2 años, hace casi 3 años, se demostró que era más sencillo para las mujeres tanto entrar a la universidad como terminarlo. Y todas las acciones que están realizando en educación básica para adoctrinar a los niños, a decirles las mujeres son perfectas y empoderadas, mientras tanto el hombre, por ser masculino, es malo. Si hace 2 años el 60% de las personas que se graduaban eran mujeres, su objetivo a largo plazo es que se vuelva el 80%. Digo, no lo van a decir públicamente, pero eso es lo que están pensando. Y ese otro 20% que sean solo de la comunidad LGBTQ. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? Lo que buscan es que el hombre solo haga trabajos manuales, físicos, mientras tanto las mujeres tengan solamente las posiciones de poder. Eso es lo que están buscando. El segundo punto es cárcel y leyes. Activamente ya hoy es un hecho que se vive en un matriarcado porque pues todas las leyes defienden solo a la mujer. Es más, están corrompiendo uno de los puntos más importantes de derechos humanos al decir que la palabra de la mujer es más importante que la palabra del hombre. Y el responsable de demostrar su inocencia es el hombre, evitando el derecho de inocencia. Es más, la agenda misándrica a futuro, a largo plazo, lo que está buscando activamente es que no existan cárceles de mujeres, que las mujeres por ninguna razón acaben en prisión, que su único castigo, porque todas son buenas y nunca hacen nada malo, sea o ayuda comunitaria o apoyo psicológico, pero que no tengan prisión. Y es más, el otro objetivo activo que tienen las misandria actual y el matriarcado es que cada vez sea más sencillo meter al hombre a la cárcel. Hay propuestas de ley en mi país que si un hombre pide custodia infantil, acabe en prisión. Es decir, activamente están buscando ver cómo podemos crear más leyes favoreciendo a las mujeres y cómo podemos hacer más sencillo meter al hombre en prisión. ¿Sabían ustedes que están proponiendo en España que haya una ayuda por 5 años de casi 500 euros al mes a cualquier mujer que ponga una denuncia falsa a un hombre? Bueno, ellas hablan de denuncias de género, pero pues la gran mayoría son falsas. ¿Se imaginan la cantidad de mujeres? Es más, ¿lo harías tú? Por supuesto, yo lo haría. Si a mí me dieran por 5 años 500 euros simplemente por ir a la fiscalía y decir, pues me hizo algo, yo también lo haría. En el tema laboral, con todas las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, activamente están buscando que las mujeres tengan superioridad en puestos de poder. Ojo, solo en las posiciones que a ellas les interesen. ¿Que cuáles son? Las que tengan poder
o las que más ganen, que normalmente si tienen poder ganan bien. Nunca están peleando los puestos peligrosos. Hoy en día el 95% de las posiciones peligrosas, insalubres, mortales incluso, lo hacen hombres. Eso no lo pelean. Solo pelean que si eres gay o si eres mujer, te tengan que dar una posición de poder. Y lo que están buscando es, hoy en mi país, por decir, en el gobierno, tiene que haber mayoría de mujeres. Mayoría, nada más dicen mayoría. Pero a largo plazo lo que están buscando es que sea en un 70-80%. Y que ese otro restante 30-20% sean o de la comunidad LGBTQ o, si vives en algún país de Europa, por decir algo, Norteamérica, que sea alguna minoría racial o religiosa. La idea es acabar con el hombre heterosexual y en algunos lugares blanco, lo cual es completamente injusto. El feminismo buscaba igualdad, entendiendo que somos diferentes. Entonces, ¿por qué le vas a dar la plaza a una persona por lo que tiene entre las piernas? Eso es completamente desigual. Y el último punto para explicarlo es el tema de la destrucción de la familia. El empoderamiento de que las mujeres no tengan familia, no tengan hijos, se desarrollen en su trabajo y que el hombre básicamente sea el único responsable. Entendiendo estos 4 puntos, ¿cuáles serían las consecuencias de las mismas? Por lo cual digo que estamos destruyendo, el feminismo destruye el feminismo. Uno de los objetivos claros de la agenda woke, bueno, la agenda globalista, como le llaman, 2030 y 2045, es que haya menos personas. No lo dicen abiertamente, pero lo que están buscando es que es insostenible la cantidad de personas que hay en el mundo. El tema está, que no se han dado cuenta, es que estamos dejando de tener hijos en donde nos convendría tener hijos. Es decir, en familias que pueden mantener al hijo, educarlo, criarlo, que esperan al hijo. Las sociedades que más crecen hoy en día son aquellas que no creen en el feminismo. Es decir, el grupo social que más crece son estas personas que tienen la religión teócrata, que teócrata es que creen que la religión es más importante que la ley o está por arriba de la ley y la constitución. Ese grupo de personas, que no puedo decir para que no me censuren, que muchos de ellos viven en Asia y Medio Oriente, ellos no respetan el feminismo. Es más, creen que la mujer vale menos que un animal. Pero si seguimos así, las feministas no van a tener hijos, y eso sí, todos aquellos grupos sociales que odian a las mujeres van a seguir creciendo y creciendo, creciendo. Y están invadiendo los países occidentales. Entonces, en 50 años, todas las mujeres van a tener burkas. Y desde el punto de vista de educación y de trabajo, después, ¿quién va a hacer esos trabajos? Porque claro, escuchamos a las feministas decir, es que las mujeres pueden hacer todo lo que hace un hombre. Pero eso es mentira. Todo el desarrollo humano lo hacen los hombres. Infraestructura, creación, innovación, lo hacen los hombres. Por más que empuje el feminismo a las mujeres a que sean entrepreneurs, que creen nuevos negocios, no lo hacen. Si no las fuerzas, si no les das un fomento económico, ellas no lo hacen. Es más, les voy a poner para que sea muy claro. ¿Sabían ustedes que la riqueza en las mujeres, en su gran mayoría, viene de divorcios? En segundo lugar, herencia. Y tercer lugar, por sus propios méritos. Entonces, si no hay obreros, no hay construcción, no hay innovación, no hay hombres que toman riesgos y generan empresas, ¿por qué decimos que no se va a destruir el mundo occidental? E insisto, nuevamente, quieren DEI, diversidad, equidad e inclusión, en trabajos altos, ¿no? Directora de marketing. Suena muy padre, es muy divertido, lo que tú quieras, pero no quieren ser obreras, no quieren ser mineras, no quieren estar en las cloacas, no quieren sacar petróleo. Eso no lo hacen. Entonces, si todas las personas que salen de universidades son mujeres que no quieren hacer esos trabajos, o por ley estamos forzando a que las posiciones complicadas, o por ley las posiciones las tienen que hacer mujeres, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Tiene que haber un balance. Y más importante, no puede ser forzado. No es lo mismo igualdad de oportunidades que igualdad de resultados. No es lo mismo. Eso acabaría radicalmente con la sociedad. Y entonces todos tendríamos que aprender a hablar o ruso o mandarín o árabe. Y en el caso específico de que no haya tantas personas en el mundo, ¿se han puesto a pensar alguna vez que si dejáramos la misandria y realmente fuéramos feminismo,
lo podríamos lograr, porque el grave problema no es las personas que están casadas, o por lo menos en parejas estables y bien, aunque no estén casadas, pero son hijos que sí se quieren tener. ¿Cuál es el problema? Son todas aquellas pobres criaturas que nacen sin ser planeadas, y el descontrol por un tema de educación correcta en lugares en Asia y Medio Oriente, ¿correcto? Eso estamos de acuerdo, pero eso es a través de comunicación, educación y demás. Pero el otro grave problema son todos los hijos que nacen sin ser planeados. Si fuéramos realmente feministas, ¿de quién es culpa? Seamos muy honestos, de la mujer, no del hombre. A ver, ¿quién controla la intimidad? El sexo. Las mujeres, no los hombres. ¿Quién es la que tiene acceso a los métodos anticonceptivos? Y en algunos lugares, gratuitos. Y evidentemente, cuando están todo en intimidad, la mujer tiene todo el derecho de obligar al hombre a ponerse el globo, ¿o no? Y 3, luego tienen el aborto. No estoy diciendo si está bien o está mal, pero lo tienen. Mi cuerpo, mi libertad. Es decir, han peleado, yo quiero tener todas las libertades y todos los derechos, pero no les gustan sus obligaciones. Que recuerden, cuando tú ganas un derecho, ganas una obligación, forzosamente. Entonces, es una promiscua que está viendo a ver a qué hombre le saco dinero, no uso anticonceptivo y después no quiero abortar. Pero la responsabilidad es únicamente del hombre. Si fuéramos verdaderamente feministas, decimos, a ver, mujer, es tu responsabilidad porque tú eres la que tienes el control, no el hombre. Les aseguro que bajaría de inmediato las estadísticas de hijos no planeados. Porque las mujeres dejarían de abrir tanto las piernas, utilizarían métodos anticonceptivos o, desafortunadamente, usarían aborto. Y para que nadie me diga, es que estás diciendo algo muy machista y qué malo eres, es que eres un irresponsable que no quieres pagar. A ver, pongámoslo tantito al revés. Si el hombre quiere tener el hijo y la mujer desea abortar, ¿nosotros tenemos derecho a detenerla? No, es el cuerpo de la mujer, es su derecho, pero no es obligación. Entonces, un hombre que sí quiere tener el bebé, pero la mujer aborta, ahí no puede decir nada. O parejas estables en donde el hombre quiere tener hijos y en teoría lo ha platicado en pareja y la mujer le dice, sí, yo también, pero mientras tanto está tomando métodos anticonceptivos, está tomando pastillas. ¿No es eso una agresión, una violación hacia los derechos de los hombres? Claro que sí, pero es su derecho. Si viviéramos en verdadero feminismo, no habría tantos embarazos no planeados. Recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Ahora, en otros temas de la agenda woke, en el tema de la comunidad LGBTQ, me parece que es muy similar al tema del feminismo. Básicamente lo que buscan es esclavizar al hombre heterosexual o volverlo que haya más personas en la comunidad LGBTQ. ¿Para qué? Para destruir a la familia. Ese es el objetivo final de esa agenda. Que les regalen trabajos por ser de la comunidad LGBTQ y activamente destruir a la familia. Lo cual tiene las mismas consecuencias a futuro. Que cada vez va a haber más personas que odian a la gente de la comunidad LGBTQ, porque, las personas en comunismo y países teócratas, incluyendo socialistas e izquierdosos de verdad, no izquierdosos ideológicos, odian a la gente de la comunidad LGBTQ. Entonces, en un futuro vas a poder acabar colgado de un techo porque eres de la comunidad LGBTQ y la religión predominante en un país va a ser la teócrata. El segundo punto es el tema de la alimentación, el tema de los veganos. ¿Sabían ustedes que una parte oculta, así como también el reducir personas, es que dejemos de consumir carne? Lo cual es imposible. No hay ningún estudio que diga que una persona pueda ser vegana. En algunos países de primer mundo tienen el lujo de ser veganos por el hecho de que pueden consumir ciertos pastillas o complementos. Pero ¿y el resto del mundo? Es imposible ser vegano. Pero ¿por qué creen ustedes que BlackRock o Bill Gates, por decir algo, están compre en todos lados granjas? Que aparte, si me dices que es por los animales, perdóname, pero matas mucho más animales teniendo verduras que animales. Una de las razones por las cuales quieren controlar que deje de existir el efectivo es, uno, para control total, para que todo el mundo tenga que pagar impuestos absurdos,
porque toda esta ideología lo que quiere es más Estado, más impuestos, es también poder controlar lo que comes. Pero esto va a destruir al ser humano a futuro. Es imposible ser vegano, pero van a controlar qué tanta proteína animal puedas comer. Huevo, leche, crema, carne, lo que ustedes quieran. Algunos, que no son tan exagerados, quieren intercambiar la proteína de ciertos animales por insectos. Pero, ¿será suficiente? Y esto destruiría el mundo. Evidentemente el de ricos contra pobres, que le podemos llamar que es la izquierda tradicional, ¿no? Hablamos de justicia social, no debería haber ricos, solo pobres. A ver, no sé si ustedes entiendan, pero los gobiernos no sale el dinero de la nada, sale de los impuestos. Y los impuestos los pagan, los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos, no solo el rico en sí mismo, sino el que se hizo de dinero es lo más probable porque tenga una empresa. Y esa empresa genera trabajo, genera ingresos al país, exportaciones, importaciones y demás. La pura concepción de que todo el mundo occidental se está yendo a la izquierda es muy peligroso, porque están destruyendo tus libertades, libre expresión, cada vez hay estados más grandes, cada vez los países tienen estados más grandes. Cuando hablo de estados son gobiernos, son personas que tú y yo estamos manteniendo, posiciones de trabajo innecesarias, por decir la Secretaría de la Mujer, como para qué se tiene, esperando que todos ganen lo mismo, es decir, que todos sean pobres, a cambio de tus propias libertades. Y es más, uno de los primeros objetivos, el primer objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU es cero pobreza, pero sigue ganando la izquierda cuando está demostrado que vuelve más pobre a todo el mundo. No sé si se han dado cuenta, pero el nivel medio social cada vez se está reduciendo más, o parece ya casi un rico aquel que puede vivir relativamente bien sin ser rico. Y lo peor es que la agenda globalista está robándonos ya nuestras libertades a través de las elecciones. Digo, ya acaba de pasar en México el año pasado, fue un robo completo. Acaba de pasar en Rumania y en Canadá lo mismo. Textualmente hicieron fraudes increíblemente grandes para que siga siendo de izquierda. Los últimos dos puntos me gustaría meterlos en conjunto, el cual es el tema de libertad de religión o hablar de religiones y el tema de las razas, que nuevamente, según derechos humanos, deberíamos tratar a todos por igual. Pero cada vez vemos este doble estándar, en donde el opresor y el oprimido es el de una raza o el de una religión en particular, lo cual está llevándonos a problemas específicamente de inmigración ilegal, que quizás en América Latina no es tan grave todavía, pero la conjunción de estos dos problemas nos está generando que se destruya el mundo occidental. A ver, para empezar, ningún estado puede recibir a todo el mundo que quiere entrar. Eso económicamente es inviable, porque lo único que genera es que haya más desempleo y más crimen, desafortunadamente. Lo vimos hace poco en las Olimpiadas. Está bien reírnos de una religión, pero si lo hicieras del otro, te censuro. O de razas, decir, es que el blanco es el malo. Aunque en varios países vive mejor el asiático. Qué coincidencia, ¿no? Pero al que hay que odiar es al blanco. Recuerden que el movimiento woke lo único que busca es víctima y victimario. En Inglaterra ya por ley van a meter un doble estándar. Un hombre blanco cristiano, heterosexual, va a tener otro set de reglas que una persona, pakistaní con su propia religión. Y no se diga de mujeres, obviamente, eso ya existe hoy. Pero estamos generando que los países dejen de ser lo que eran. O sea, parte de su nacionalidad, parte de su razón de ser. Y yo sé que suena muy racista lo que voy a decir, pero ¿no les parece curioso que todo el mundo quiere emigrar a un país primordialmente blanco con ideales judeo-cristianas? ¿No les parece raro? Porque yo no veo que los europeos estén tratando de irse en hordas a Medio Oriente. Yo no lo veo. Ustedes sí, o África. Me voy a África. No, eso no pasa. Solo pasa al revés. Entonces, hay una razón también de ser. Esos valores de libertad, igualdad, derechos humanos y todo, provienen de países que son primordialmente blancos, judeocristianos. ¿Y qué es lo que va a pasar a futuro? Que cuando estén inundados todos esos países de gente teócrata
izquierdista, socialista, van a empezar a destruirse. Y si no, pues vean las economías de esos países. Cuando dejan de ser nacionalistas y prefieren que todo el mundo entre y que hay que apoyar más a cierta religión que otra y hay que darle de ella ciertos colores y hay que los blancos dejen de tener poder, educación, trabajos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que está pasando? Que esos países van a dejar de ser de primer mundo. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando dejen de ser países de primer mundo? Que va a ganar Asia, que va a ganar Rusia, China, India. Y entonces todos los valores occidentales que tú aprecias en tu vida van a desaparecer. No estoy diciendo esos valores sean malos, pero que se queden allá, que se queden en Oriente. Si ellos son felices así, que así vivan. Pero no podemos dejar que se destruyan los valores occidentales. Porque dentro de esos valores occidentales están conceptos como libertad, constituciones, derechos humanos, que a esos nos encantan. Y allá no les gustan esas cosas. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo busques. Y también ya está en inglés. A ver, tenemos que entender esta nueva propaganda feminista y toda la agenda woke. ¿Qué es básicamente? Es dividirnos, es volvernos más débiles al estarnos dividiendo entre supuesto opresor, que es imaginario, y supuesta víctima, que también la ideología de ser víctima es peligrosa. ¿Por qué? Porque si yo no creo que puedo salir adelante porque soy de tal religión o tal color o tal sexo o tal, pues ¿para qué me esfuerzo? Esta ideología de en lugar de hacer lo correcto vamos a hacerlo fácil, dame un trabajo porque soy mujer, nada más, yo no me tengo que esforzar ni estudiar ni nada. El ser víctima es muy peligroso también. Por eso mucha gente considera que el ser woke progresista es un nuevo tipo o un neosocialismo. El socialismo de antes buscaba dividir a la gente, volviéndolos más codependientes del Estado, con esta ideología de el pobre es la pobre víctima y el rico es el malo. O algún país capitalista es el malo, es el opresor. Imaginario, por supuesto. Pero entonces hoy lo quieren hacer con religiones, razas, sexo. Es una manera de dividirnos. Es una manera de que los hombres seamos más femeninos. Que si eres blanco, sientas como autopena. O que ciertos colores no le echen ganas porque, pues, pobre de mí, siempre voy a ser el débil y la víctima. El pico y el momento extraordinario que logró el mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial, a eso deberíamos llegar. A que haya menos Estado, más nivel socioeconómico medio, más paz, menos pobreza. Pero al ser de izquierda significa que todos son pobres y que haya menos rico y que el país se hunda en la miseria. Lo importante de este video es que vean que las decisiones que están tomando a largo plazo. Muchos estudios están afirmando que para el 2030 la mitad de las mujeres van a estar solteras. Que solo hablan de las mujeres, que eso significaría que también muchísimos hombres están solteros. Pero bueno, recuerden que en la misandria de hoy solo importan las mujeres. Pero eso significa también menos personas. Entonces lo que va a pasar en 50 años es que todos los países las mujeres van a vivir en burkas y no van a tener ningún tipo de derechos. O van a ser socialistas, que tampoco les gustan los derechos de las mujeres, ni el de la comunidad LGBTQ. Y también a los teócratas no les gusta la comunidad LGBTQ. Vamos a hacer que los países cada vez sean más pobres y aquellos que tienen estas ideologías que van en contra de las ideologías occidentales crezcan y se fortalezcan. 2, estamos dejando de tener hijos en lugares en donde son de primer mundo. Y peor, en familias que podrían criar a un hijo bien, en lugar de una mujer que se embarazó simplemente para que un hombre la mantenga. Fue por equivocación. Mientras tanto, en India, China, Medio Oriente, siguen creciendo a niveles extraordinarios. Por favor, veamos que para solucionar estos temas tenemos que regresar a la raíz. Di ya un ejemplo clarísimo. ¿Quieren que haya menos niños fuera del matrimonio, o mejor dicho, no planeados? Pues regresemos al feminismo, al verdadero feminismo, a la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, no la misandria que tenemos hoy. Quieren que haya menos racismo y que haya menos victimización de ciertos grupos sociales. Regresemos al origen del racismo, que todos los hombres tenemos que ser tratados por iguales sin importar el color, raza, credo, religión y sexo. Pero como nos estamos yendo a la balanza de todos son víctimas,
estamos destruyendo el mundo occidental y se están destruyendo a ustedes mismos. Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo capítulo.